Buenos días, maestro y compañeros. El día de hoy vamos a realizar un experimento de la primera y segunda condición de equilibrio. Para este experimento vamos a necesitar una bicicleta, de preferencia sin cadena, para que los pedales giren libremente, y dos candados con dos cordones cada uno. Que un objeto se encuentre en equilibrio quiere decir que va a mantener su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme. Se deben cumplir dos condiciones. La primera, que la suma de las fuerzas aplicadas sobre este objeto sea igual a cero, y la segunda, que la suma del torque con respecto a un punto del objeto también sea igual a cero. La fuerza es la capacidad de dotar de aceleración a un cuerpo, y para el caso de la primera condición de equilibrio, se considera la fuerza resultante sobre un solo punto del cuerpo al que se le denomina centro de masas. El torque, en cambio, considera todo el objeto, pues el torque va a ser la capacidad de dotar de giro al cuerpo, y va a depender de la posición de la fuerza con respecto a un punto, el ángulo que forma con la línea que une al punto con el punto de aplicación de la fuerza, y va a poder ser en sentido horario u antihorario. Para obtener el torque debemos considerar el módulo de la fuerza que se aplica sobre nuestro objeto, el ángulo que forma la línea de acción de la fuerza con la línea que une al punto de aplicación de la fuerza con un punto de referencia, y la distancia entre el punto y el lugar de aplicación de la fuerza. La fórmula enuncia que el torque va a ser directamente proporcional a la fuerza multiplicada por el seno del ángulo por la distancia. Revisemos algunos casos de equilibrio rotacional. Si para empezar no hay ninguna fuerza torsional, como en el primer caso, nuestro objeto se va a mantener quieto. Esto equivaldría a la posición inicial de nuestro sistema, en el cual no hay ningún candado en ninguno de los pedales, así que nuestro sistema se mantiene en presumible equilibrio. El segundo caso sería que nuestro punto de referencia pertenezca a la línea de acción de la fuerza torsional, como en este caso, en el cual se formaría un ángulo de 0 grados. Un ángulo de 0 grados tiene un seno de 0 grados, y un 0 en nuestra ecuación nos daría una torsión total de 0, es decir, un equilibrio. Aquí podemos revisar el segundo caso, como también la primera condición de equilibrio. Ustedes pueden ver que la bicicleta está en el piso, así que hay una fuerza gravitacional ejerciendo sobre cada punto de la bicicleta. Y el centro de masas está alineado con algún punto de la superficie que forman los puntos de apoyo, así que mi bicicleta se puede mantener en perfecto equilibrio. Con respecto a al segundo caso de equilibrio torsional, aquí podemos ver cómo está los dos candados colgando de uno solo de los pedales, y pasa por en medio del eje de rotación. Es decir, no hay ángulo con respecto a la distancia, y por lo tanto pues no hay movimiento. Si moviéramos un poco, veríamos que las fuerzas de equilibrio se rompen, y entonces nuestro sistema se mueve y tiene que regresar a una situación equivalente, que vendría a ser tener los candados así a plomo con el piso, nuevamente quieto todo. El tercer caso de equilibrio sería que el torque resultante con respecto a un punto sea igual a 0. Esto es decir, que todos los torques sumados se cancelen. Una situación como la de este diagrama. En nuestro experimento, esta situación equivaldría a tener un candado en cada pedal, pueden ver. El peso es perpendicular al piso, y pues entonces esto nos da que este candado nos da una torsión en sentido horario para acá, y el candado de acá atrás una en sentido antihorario. Una positiva y una negativa, las dos del mismo peso, con el mismo módulo, y por lo tanto pues se cancelan. Pero aquí podemos notar un detalle muy interesante. No importa el ángulo que haya, siempre se mantienen en equilibrio, como pueden ver. Observen. No se mueve, no importa el ángulo en el que los ponga, no se mueve. Vean nada más qué detalle. A continuación vamos a explicar esto de manera matemática. Repasemos un poco nuestro caso. Nosotros teníamos algo más o menos así. La estrella, una bicicleta, dos pedales,
De cada pedal colgaba un candado. Y aquí vamos a observar, el primer candado tiene una fuerza, que es la de su peso, que vamos a llamar F1. El ángulo que tiene con el pedal, vamos a llamarlo ángulo beta. Tiene una cierta distancia del punto del centro de la estrella al pedal, la cual va a ser R1. La otra distancia R2 para el candado número 2. Su ángulo lo vamos a denotar como alfa. Fuerza 2, distancia R2, y aquí vamos a denotar la primera torca en sentido horario como torca 1 y la segunda torca en sentido antihorario como torca 2. Ahora bien, recordemos un poquito la fórmula. La torca era igual a la fuerza multiplicada por la distancia por el seno del ángulo. Las distancias recordemos que son distancias iguales. El módulo de las fuerzas también es igual porque los candados son ambos del mismo peso y los vectores de las fuerzas son líneas paralelas. Aquí pueden ver esta perpendicular al piso y esta otra también. Entonces la línea de los pedales se convierte en una línea secante que corta dos líneas paralelas. Y los ángulos se convierten pues en dos ángulos internos colineales. Lo que, traducido a lo que nos sirve en este caso, vendrían a ser ángulos complementarios. No, bueno, suplementarios. Es decir, que sumados dan 180 grados. Por lo tanto, ángulo alfa más ángulo beta igual a 180 grados. Imaginémonos que, por ejemplo, desplazáramos esta línea hasta acá. ¡Poc! Nos daríamos cuenta de que forma el semicírculo completo, los 180 grados. Y una condición matemática de los senos es que el seno de dos ángulos suplementarios es igual. Entonces seno de beta es igual a seno de alfa. Entonces tenemos distancias iguales, fuerzas iguales y senos iguales. Por lo tanto, el módulo de nuestros torques va a ser exactamente igual. Pero recordemos que un torque nos hará girar en sentido horario y otro en sentido antihorario. Uno es positivo y otro es negativo. Entonces al sumarlos, el torque total da cero, es decir, el equilibrio.